Que el Señor bendiga a mis hermanos. Bienvenidos a un mensaje más de su iglesia al aire. Este día vamos a estudiar un tema que es muy importante para todos los creyentes, para todos los que estamos en el discipulado bíblico. ¿Verdad? Es importante que vayamos conociendo diversos temas acerca de lo que la Biblia nos enseña de cómo el cristiano, cómo el creyente debe dirigir su vida en el día a día. Y en esta hora vamos a estudiar lo que es castigo o disciplina. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña que el creyente debe o tiene día a día? Estoy hablando del creyente. ¿Qué vamos a definir entonces? ¿Castigo o disciplina? Vamos a que me acompañen en la palabra del Señor. Vamos a abrir la Biblia en la carta a los Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si ese os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provecho, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos ahora. Señor, te damos gracias en esta hora. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender este mensaje. Sé tú, Señor, llevando este mensaje a cada corazón, a cada hermano, para que sea, Señor, regresando a la palabra conforme a tus propósitos y tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de servirte. Y sabemos, Señor, que día a día tú nos amas, nos llamas y nos permites, Señor, hacer tu voluntad conforme a lo que tu palabra nos demanda. Y en el nombre de Jesús pido que las personas que van a ver este mensaje puedan entender, Señor, cuál es la diferencia entre la disciplina y el castigo. Que sepan, Señor, de que día a día nosotros debemos agradarte a ti en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, es importante que comprendamos, antes de que podamos entrar en materia del estudio, qué es la disciplina, para que entendamos este concepto. Disciplina o castigo. Entonces vamos a ver el creyente qué es lo que recibe de parte de Dios. ¿Qué es lo que tenemos? Porque muchos pensamos que si no tenemos, por ejemplo, o tenemos problemas económicos, o tenemos problemas familiares, muchos creyentes piensan que eso es un castigo de Dios. Y así hay hermanos que dicen, o personas que dicen a uno, Dios te está castigando. Pero nunca se menciona la palabra disciplina como tal. Cuando la Biblia lo que nos está enseñando, según lo que acabamos de leer, es de la disciplina. Dice, no debemos menospreciar la disciplina del Señor. No dice el castigo. Entonces, son dos cosas que son importantes que todo cristiano, todo creyente debe conocer. Para que entendamos qué es la disciplina, un concepto es que es el conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación. O sea, que dependemos de alguien entre los miembros de un cuerpo o una colectividad en una profesión o en una determinada colectividad o grupo de personas. Entonces dice que son las reglas o normas de comportamiento que se deben de seguir para mantener el orden y para mantener ese hecho de que nosotros dependemos de alguien, una persona superior a nosotros, y eso se llama subordinación, para mantener ese orden y respetar a esa persona de la cual nosotros dependemos. Entonces hay un conjunto de reglas o normas. Dice, implica entonces que si alguien se sale de ese conjunto de reglas o normas, ¿qué es lo que sucede? Se le aplica disciplina. Eso es lo que está indicando este concepto. Se le aplica disciplina por parte del superior, por parte de a quien está subordinado. Y eso es lo que nosotros debemos entender y debemos aplicar en todo lo que hacemos. Ahora bien,
¿Qué es el castigo? Veamos el concepto de castigo. Dice que el castigo es la pena que se impone a la persona que ha cometido un delito o una falta, o ha tenido un mal comportamiento. Es un castigo, es la pena que se le impone. Entonces podemos decir que, por ejemplo, una persona que ha cometido un delito, por ejemplo, ha robado, pongamos un caso, ha robado un vehículo, digamos. ¿Qué sucede con la persona? La persona va a un juicio y un juez lo castiga, le impone unas penas, le dice, usted por haber robado va a estar 10 años en la cárcel. Pero la persona va a la cárcel a hacer nada. No prospera, no mejora, probablemente hasta ahora va a aprender a hacer otras cosas que no debe de hacer, en vez de mejorar, en vez de decir, no voy a hacer mejor, voy a aprender algo para ser más útil a la sociedad. No mejora la persona. Entonces ahí lo están castigando, no lo están disciplinando. Y entonces usted va a decir, ¿y entonces cuál es en sí entonces la diferencia entre castigo y disciplina? Veamos el concepto de la diferencia, mejor dicho, entre el castigo y la disciplina. Entonces recuerde, la disciplina es el conjunto de reglas o normas que nos sirven para mantener el orden en un determinado grupo de colectividad, grupo de personas, podemos decir, la iglesia es un grupo de una colectividad, y para que estas personas a la vez sigan siendo subordinadas por otras personas. En el caso de la iglesia es el pastor. La iglesia está subordinada al pastor, pero el pastor está subordinado a Cristo, a Dios, ¿verdad? Recordemos que la iglesia es de Dios, no de ningún pastor, no de ninguna persona. Entonces hay un nivel de subordinación, la iglesia, el pastor a Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es importante que los castigos han sido usados por generaciones. Y entonces dice, la diferencia es que la disciplina enseña. La disciplina trata de corregir, pero a la vez de enseñar, a la vez de dar una enseñanza, un mensaje, y decir, no lo debo volver a hacer hay una enseñanza, y ya no lo voy a hacer debido a esa enseñanza que estoy recibiendo. Pero el castigo no enseña. El castigo es una corrección que, al contrario, muchas personas castigan, pero para destruir, porque no le enseñan. Pongamos un ejemplo. Cuando se corrige a un niño, muchos padres lo que hacen es castigarlos nada más, pero no le explican cómo se deben de hacer las cosas. Por ejemplo, si un niño, imagínense usted, por ejemplo, anda jugando con un palo de escoba y por error quiebra una ventana. Pero ¿quién le dijo al niño que al jugar con el palo de escoba podía quebrar la ventana? Nadie le enseña. Muchas veces solo vamos a castigar al niño por la falta que cometió, pero muchas veces el niño se queda pensando, porque recuerde una cosa, el mundo de un niño es una cosa y el mundo del adulto es otra. El niño lo entiende de una manera, el adulto lo entiende de otra manera. Entonces, si usted le enseña al niño y le dice, hijo, con ese palo de escoba tú puedes dañar el televisor, una ventana, un espejo, por ejemplo, lo puedes quebrar si tú andas jugando y lo golpeas. Si yo le digo al niño eso, el niño va a andar en su mente, si yo golpeo eso lo voy a quebrar. Si ya el niño lo hace con una intención de hacer el daño, pues entonces ahí se disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina busca enseñarle al niño que no lo debe de hacer. ¿Y por qué razón? Ya le explicamos por qué. Mientras que si no le explicamos nada y solamente lo castigamos, ese es el castigo. No le enseñamos nada. Entonces el castigo hasta cierto punto destruye. Otra cosa, la disciplina toma tiempo. Vean este factor importante. La disciplina toma tiempo en que se dé. Entonces no es que de un día para otro ya nos disciplinamos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, recuerde que el ser humano es una persona adaptable a muchos ambientes, a muchos medios, pero ¿qué es lo que sucede? El ser humano, así como se adapta, también no se adapta. Y por lo tanto quiere romper las normas y las reglas. Entre más normas y reglas hay una situación en el ser humano que es con que le dijeran andar y cometer las faltas, porque busca la manera de romper las reglas y normas. Muchos seres humanos, la mayoría del ser humano, ese es el objetivo que tiene, romper las reglas y normas. Por eso la palabra dice que el que transgrede la ley es castigado. El que transgrede. El que no transgrede la ley, pueden haber muchas leyes, pero si no transgrede ninguna no tiene de qué preocuparse. Se preocupa el que transgrede la ley. Entonces la disciplina toma tiempo porque implica una enseñanza. El castigo es instantáneo. Yo lo castigo ahora a la persona, pues ya tiene los efectos del castigo, pero no aprendió absolutamente nada. Por lo tanto, la disciplina crea una persona moral. La disciplina crea una persona moral. Y acuérdense que la Biblia es un cuerpo de normas que implican lo moral. Lo moral implica normas de comportamiento, tanto entre las personas
como entre personas como entre las personas de Dios. Hay normas de comportamiento que la Biblia nos enseña. Eso llamamos normas morales. Mientras que el castigo no considera ninguna norma moral. Simplemente busca, digamos, en teoría, corregir, pero no corrige. ¿Por qué razón? Hay personas que cuando son castigadas, lo que sucede es que esta persona genera o empieza a crear situaciones o sentimientos adversos. Vienen las raíces de amargura, vienen los problemas de sentimientos en contra de otras personas, pueden ser en contra de los padres, puede ser en contra de los mismos hermanos, por ejemplo, ¿verdad? En la misma iglesia sucede. Viene el pastor y tal vez, vamos a explicar el término de disciplina, ¿verdad? En la iglesia, viene el pastor y disciplina. ¿Cómo disciplina a un servidor? Un servidor que anda, no obedece y anda haciendo lo que no debe de hacer, es un mal ejemplo para la iglesia. Viene el pastor y disciplina de esta manera, le va a decir, se va a sentar 2 meses solo a escuchar culto, pero tiene que venir. Viene el hermano y lo que hace es enojarse. Y dice, ¿y por qué a mí dice el hermano, me castigan? En realidad lo están disciplinando. Hay que enseñarle que lo que está haciendo no es correcto y por qué razones. Entonces, ¿qué sucede con esta persona? Quien le puede decir al pastor que está cometiendo esas faltas, el hermano lo que hace es enojarse con esta persona. Lo que hace el hermano es molestarse. Entonces crea sentimientos, crea raíces de hasta cierto punto de amargura en algún momento determinado, y eso es algo que se debe de evitar. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre disciplina y castigo, ¿verdad? Uno tarda mucho tiempo, otro es instantáneo, el otro enseña, el otro no enseña. Uno crea una persona moral, el otro no crea ninguna persona moral o no considera las normas. Entonces, ahora bien, en el texto que nosotros leímos, una de las realidades que enfrenta el creyente hoy en día es la disciplina de Dios. ¿Sabe usted que Dios nos disciplina constantemente? El creyente piensa que Dios no se da cuenta de lo que hacemos, pero de pronto Dios utiliza diferentes formas, diferentes medios. Dice en la misma carta a los Hebreos en el capítulo 1 que Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos y de muchas maneras, habiendo hablado Dios muchas veces, de muchas maneras, de muchas formas en otros tiempos, hoy dice nos habla a través del Hijo. O sea, hoy nos está hablando a través del Hijo de Cristo. Entonces Dios utiliza diferentes formas, diferentes maneras, en diferentes tiempos, para que nosotros podamos entender que nos está llamando y las personas no comprenden. Entonces, ¿qué sucede? Pero hay 2 cosas que debemos tomar en cuenta para entender el concepto de la disciplina de Dios. Entonces ahí vamos a entrar a la disciplina. Recuerda el concepto de disciplina, el conjunto de normas que nos permite tener esa comunión, que nos permite tener esa coinonía, ese mismo sentir, ese mismo pensamiento entre un grupo, entre una colectividad, y que se mantenga siempre una subordinación. En este caso, nosotros como iglesia dependemos de Dios totalmente. Ahora, Dios permite que dentro de la iglesia haya una autoridad y ese es el pastor dentro de la iglesia. Entonces debe haber una subordinación, debe haber un sometimiento hasta cierto punto. ¿Entiendes bien la palabra? En el buen sentido de la palabra, un sometimiento para que nosotros caminemos y la iglesia comience a crecer y a hacer las cosas conforme la palabra nos lo demanda. Entonces, cuando Dios nos disciplina, no nos está castigando por el pecado. Y como ya tiene los conceptos, conjunto de normas que permiten tener esa coinonía. Castigo no busca tener ninguna norma, ni cumplir ninguna norma, ni busca una enseñanza. Y la disciplina sí. Cuando Dios nos disciplina, no nos está castigando por el pecado. Porque aquí sí, Dios envía o cobró a través del castigo del pecado de la humanidad en Cristo. Cristo sufrió el castigo por el pecado de la humanidad. Ahí sí. Entonces, la disciplina permite que nosotros corrijamos el hecho de haber cometido el pecado. Entonces son diferentes cosas. Recibimos una enseñanza de lo que no debemos hacer a causa del pecado. Entonces, cuando Dios nos disciplina, nos está enseñando, nos está dando una enseñanza, nos está diciendo hijo, y otra cosa, la palabra nos enseña que Él nos ha tomado por hijos. Y entonces la disciplina nos permite a nosotros a caminar conforme a lo que Dios nos demanda. El castigo no tiene ninguna enseñanza implícita. Entonces, no nos está castigando por el pecado, sino que nos está disciplinando para que corrijamos el pecado a través del conocimiento de este y a través de la enseñanza de lo que debemos y no debemos hacer, de lo que a Dios le agrada o no le agrada. Entonces, la palabra disciplina, vamos a ver ahora el origen de la palabra, ¿verdad? Implica educar a un niño. Y esto implica que, por ejemplo, Moisés fue enseñado en toda sabiduría por medio de los egipcios. Imagínese usted que la palabra disciplina en el griego, que es de donde deriva esa palabra,
y significa educar a un niño. Eso quiere decir que el pasaje nos indica que el autor está manejando el de ser formados o corregidos por un padre. Porque ¿quién educa a un niño? Lo educa un padre. Y ese es el punto de convergencia acá. A un niño lo educa un padre. Y si nosotros entonces, nosotros nos consideramos niños y estamos hablando de que Dios es nuestro Padre, ese es el punto. Por esa manera la palabra nos enseña que los padres terrenales nos disciplinaron a su manera. Y aún así nosotros lo venerábamos, le dábamos gracias del por qué nos disciplinó, no obstante la confusión entre castigo y enseñanza, castigo y disciplina, ¿verdad? Entonces recuerden, cuando usted disciplina a su hijo y usted le quiere dar una enseñanza, eso es disciplina, no es castigo. Cuando usted solamente le da con el cincho, pero no le explica absolutamente nada, lo resiente más, eso se llama castigo. Entonces son dos cosas diferentes. Dios entonces disciplina al creyente, no lo castiga. Entonces, por lo tanto, aunque la disciplina implica sufrimiento, fíjense bien, aunque la disciplina implica o lleva implícito sufrimiento, el propósito de la disciplina no es castigo, sino corregirnos. Y nos deja una enseñanza tal de que nosotros vamos entendiendo que el pecado es atenta contra Dios y que a Dios no le agrada el pecado y que por lo tanto nos disciplina. Y muchos deben de ponerse a pensar en esta hora y usted debería de decir, bueno, ¿qué significa o esto que está pasando a nivel mundial, como es esta enfermedad, este virus que está atacando a todo el mundo, ¿verdad? Una enfermedad silenciosa que no se puede ver, que no podemos decir está ahí, va, no, sino que incluso el cuidado de que se debe de tener, que le dicen puede estar cerca de una persona que está enferma, ni siquiera la persona sabe que está enferma. Entonces, ¿qué podemos entender nosotros? ¿Será que Dios nos está disciplinando? El SIDA, esa enfermedad de síndrome de inmunodeficiencia adquirida de los años 80, ¿qué podemos decir de esa enfermedad? ¿Nos estaba disciplinando Dios o nos estaba castigando? Recuerde que para el inconverso eso es castigo. Y puede ser muy cierto, ¿no? Para el caso del inconverso, porque el inconverso no puede llamarse hijo de Dios. Entonces, ¿será que Dios está castigando al inconverso y está disciplinando al creyente? ¿Cuál fue la finalidad de Dios quizás como parte de haber permitido? Porque eso debemos entenderlo. Dios, su soberanía, permitió que esta enfermedad se desarrollara. Que debemos entender los creyentes de esa situación. Que debemos entender los cristianos de esta situación de pandemia que se ha vivido y se ha estado viviendo. Es muy importante que entendamos eso. Entonces, si Dios lo ha permitido, debemos entender que como cristianos nos puede estar corrigiendo, nos puede estar disciplinando, pero no es para destrucción, no es para destruir. Y Él de alguna manera tiene planes precisos y específicos para todos y cada uno de nosotros. Vienen 2 huracanes pronto, y entonces los pronósticos son que va a pasar azotando El Salvador, ¿verdad? Tal vez no con fuerza, pero recuerden que somos un país vulnerable, vivimos en zonas vulnerables, un poquito de lluvia y hay un gran peligro. Pero la pregunta es, ¿reconoce la gente que Dios no permitió que sufriéramos tanto daño como en otros países? Y aún así la gente no quiere absolutamente nada con Dios. Dios nos está llamando a través de esa. El creyente debe tomar esta situación como una disciplina. Dios nos está disciplinando de diversas formas. Dios nos está disciplinando de diversas maneras. Pero el creyente, muchos creyentes no quieren nada con Dios. Han decidido dejar la iglesia. Han decidido retirarse de la iglesia. Y no comprenden que Dios ahí siempre está, en el mismo lugar. Y que nosotros somos los que nos alejamos. De pronto viene la disciplina del Señor y empezamos a preguntar ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué Dios ya no me quiere? ¿Por qué Dios me ha abandonado? Eso empezamos a preguntar muchos creyentes. No podemos tomar en cuenta de que Dios nos disciplina porque nos está diciendo te has alejado de mí y tienes que regresar. Hay una enseñanza. El alejarse de Dios implica más sufrimiento. Muchas veces Dios a veces lo permite para que nosotros entendamos ese mensaje y lo busquemos de todo corazón. Ahora bien, ¿cómo Dios establece o aplica esa disciplina a nosotros los creyentes? Una vez que somos hijos de Dios, porque eso dice el Evangelio de Juan, que nosotros una vez recibamos al Señor y le reconozcamos como nuestro Señor y Salvador, nosotros somos hechos o nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, como hijos, la Biblia indica que Dios nos disciplina de 2 maneras. Y esa es la razón. Como hijo, recuerde, es la educación de un niño. De ahí deriva la palabra disciplina, la educación de un niño. Entonces, un padre enseñándole a un niño. Entonces, ¿cómo Dios nos enseña a través de la disciplina? Primero, nos forma o nos enseña espiritualmente. ¿Qué implica? Bueno, la palabra nos enseña que nos puede quitar el gozo de nuestra salvación. David, cuando pecó, de acuerdo al Salmo 51,
pecó con Betsabé, ¿verdad? La mandó a llamar siendo Betsabé casada con Urías, ¿verdad? Cometió dos pecados David, cometió homicidio y cometió adulterio. Entonces eso significa de que habiendo cometido el adulterio, Betsabé queda embarazada y por eso manda a matar al esposo de ella. Entonces, ¿qué sucedió cuando Dios lo manda y le dice, te voy a disciplinar? Y luego vienen las consecuencias de ello. Entonces viene David y lo que hizo fue, dice en el Salmo, devuélveme el gozo de mi salvación. Devuélveme el gozo de mi salvación. O sea que él había perdido el gozo. Él había perdido el gozo por causa de su desobediencia o de esos dos pecados que cometió. Luego, ¿qué otra cosa comete? Los hace sentir entristecidos. Por eso Pablo nos enseña, dice, no entristezcáis al Espíritu. No lo contristéis, dice. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía y nos lleva y nos fortalece y nos ayuda a que nosotros caminemos día con día de la mejor manera y conforme a la palabra de Dios. Entonces dice que nos entristecemos muchos de nosotros a causa de la desobediencia. Luego también dice que nos quita el gozo de su presencia. Es aquello que la persona dice, yo oro y siento que Dios no me responde. Yo oro y siento que Dios como que, pero ojo, pero Dios nos está disciplinando. Debemos entender cuando nosotros hacemos le llamamos muchas veces examen de conciencia, ¿verdad? O un reconocimiento de en qué es lo que podemos estar fallando. Y entonces de ello resulta o deriva que nosotros hay algo que no estamos haciendo bien. Y entonces debido a ello, ¿qué es lo que sucede? Parece ser que la presencia de Dios ya no la sentimos. Parece que la presencia de Dios ya no está. Y luego cuando el creyente siente estas cosas, inmediatamente busca de Dios. Esas son ciertas razones, nos forma espiritualmente y buscamos más de Dios cuando nos hemos alejado. Así es que si usted se ha alejado de la iglesia, si usted se ha alejado de la lectura bíblica, si usted se ha alejado de la oración, si usted se ha alejado de hacer lo correcto ante los ojos de Dios, sepa que va a ser disciplinado en algún momento. Pero ¿qué sucede cuando no hacemos caso? ¿Qué sucede cuando no hacemos caso? Veamos Salmo 32, para que veamos algo que sucede ahí. Salmos 32, versículo 3 y 4. Dice, mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mis manos, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué sucedió? Él comenzó a sentir las consecuencias de haberse alejado de Dios. Entonces usted y yo no debemos de esperar a que eso suceda. Pero sucede de que muchas veces las personas, habiendo recibido la disciplina de Dios, habiendo llegado a la disciplina de Dios, continúan igual. Entonces Dios usa una segunda manera para corregirnos y enseñarnos. Y esta es la formación física, que implica entonces, permite una enfermedad. Y muchas veces dice, ¿y por qué estoy enfermo? Muchas veces Dios permite las enfermedades, Dios permite que sucedan muchas cosas en el ser humano, principalmente en los creyentes. ¿Para qué? Para que reconozcamos que debemos de depender de Él. Recuerde que esa es una de las cosas por las cuales el creyente fue formado, para que aprendamos a depender de Dios, para que aprendamos a depender de lo que Él es y puede hacer en nuestras vidas. Entonces, una enfermedad es otra forma de disciplina de Dios y debemos aprender a discernir esa situación. Cuando una enfermedad es una disciplina de Dios y empezamos a corregir y Dios nos enseña que debemos de depender de Él. Muchas veces las personas confían en su dinero, muchas veces las personas confían en que tienen acceso a su medicamento, a consultas, pero no entendemos que Dios lo que quiere es que aprendamos a depender de Él totalmente. Otra de las formas que Dios usa para poder disciplinarnos físicamente es a través de las dificultades en la familia. Aquellas personas que probablemente están en proceso de divorcio, aquellas personas que su matrimonio ya se vino para abajo, aquellas personas que lo que hacen es, en vez de solucionar el problema, es enredarse más y empiezan a tener otros problemas o otros tipos de problemas. Entonces en la familia hay problemas entre los cónyuges, problemas entre los padres, problemas entre los hijos, problemas entre los hermanos. Y todos esos son llamados de Dios para cada uno de nosotros. Entendamos que Dios puede usar todo eso para disciplinarnos. Y eso es importante que lo entendamos. Y otra de las situaciones que Dios usa, o diversidad de cosas que Dios usa para hacernos entender que debemos de ser disciplinados y que tenemos que corregir algo, es los problemas económicos. En caso de los problemas económicos, muchas veces es así. Muchas veces Dios también permite las cosas. Por eso digo yo, tienen que aprender a discernir y entender el por qué Dios está permitiendo esas cosas. Porque, por ejemplo, hay cosas que suceden así también
para que nosotros podemos estar caminando bien con Dios, pero Dios permite muchas veces también estas cosas para que podamos entender y Dios probar nuestro corazón de dónde está. Porque hay personas que con una enfermedad que llega a su vida, se alejan de Dios. Hay personas que con una enfermedad que llega a su vida, se olvidan de la iglesia. Hay personas que con un problema económico que llega a sus vidas, ya no quieren saber nada con Dios y comienzan a tener problemas con los hermanos dentro de la iglesia, dentro de su familia también. Entonces cuando llegan problemas económicos, pero por causa del pecado, por ejemplo, si usted viene y dice, no provee para su casa, aquella persona que trabaja y no provee para su casa, ¿qué está haciendo? Una maldición para su vida, porque eso dice el Señor, que para Él es como un pecado. No proveer para su casa, no proveer para sus hijos, no proveer para los que necesitan. Entonces muchas veces lo que hace Dios, a corregirnos a través del económico. ¿Por qué? Porque andamos muchas veces malgastando el dinero. Aquella persona que gana y ¿qué hace? Ir a tomar, ir a gastárselo con sus amigos. Con medio mundo anda invitando, pero a su familia no le lleva ni el sustento de cada día. Entonces muchas veces ¿qué hace Dios? Corregir a través del económico. Entonces los creyentes hebreos estaban sufriendo algo de esto, que es el texto que leímos, Hebreos 12 del 5 al 11. Por el pecado de dejar de congregarse y de descuidar una salvación tan grande. Imagínense usted el pecado que estaba cometiendo, el dejar de congregarse, y veamos eso, porque parte del estudio que estamos teniendo, el dejar de congregarse para con Dios es una falta también. Veamos 10:25 del libro de Hebreos, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dice la palabra entonces que no debemos dejar de congregarnos, y los hebreos estaban haciendo eso. Estas personas estaban dejando de congregarse, y entonces al dejar de congregarse nos dejamos de alimentarnos espiritualmente. Ya vimos que Dios nos corrige, nos disciplina de una manera espiritual también. A través de estos mensajes, a través de la palabra, de la lectura bíblica, Dios nos está disciplinando. Además de ello, estaban sufriendo también el de descuidar una salvación tan grande, y el sufrimiento era fuerte por ello. Por ejemplo, veamos el versículo 5. Dice el versículo 5, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando Él es reprendido por Él. Nos está exhortando que como hijos no desmayemos, nos está exhortando de que el sufrimiento puede ser grande, pero no debemos de desmayar. Y ya vamos a ver a qué significa esa palabra. Luego dice y el sufrimiento, notemos, dice que la palabra es reprendido y azotado. Reprender y azotar. Son los verbos que usa el versículo 5 y 6. Muy bien, entonces ahora, entendamos entonces, si nos alejamos de Dios, tarde o temprano Dios nos va a disciplinar. Si nos alejamos de sus caminos, tarde o temprano nos va a volver a sus caminos, pero de diferente manera. No se le olvide, no es lo mismo la primera oportunidad que Dios le da para andar en sus caminos, a que usted se vaya, se aleje del Señor y regresa a los caminos del Señor, pero ya no regresa igual. Ya regresa con muchos problemas en su vida, ya regresa con consecuencias que ya son eternas. Esas consecuencias eternas me refiero hasta el día que usted pase la presencia del Señor. Muchas cosas no se pueden solventar ya solo porque volvió al camino de Dios, pero muchas personas regresan mal después de haberse alejado del Señor, y peor que anden jugando en regresar, irse, peor de esa manera. Hay personas que muchas veces piensan de que incluso estar en esa situación y Dios no se da cuenta. Dicen, no entendemos que con Dios no se puede jugar. Dice que a Dios nadie lo podemos burlar. Es una situación que debemos tener presente. Ahora bien, ¿cuál es el propósito? Ya vimos entonces los medios, acabamos de ver la forma en que Dios nos disciplina. Ahora veamos cuál es el propósito de la disciplina del Señor. Y no se le olvide, la disciplina busca enseñar, busca corregir, y el castigo es instantáneo. La disciplina tarda tiempo en surtir su efecto. Por lo tanto, dice, no desmayes, debemos tener paciencia. Según el autor, las personas a quienes Dios disciplina son sus hijos, nada más. Son personas a quienes Él ama. Algo maravilloso. Porque si Dios lo disciplina a usted, tiene la certeza y la seguridad que Dios lo ama. Porque si Dios lo ama, tenga la certeza que no lo va a dejar a usted perdido, no lo va a dejar a usted caído, sino que Dios lo va a levantar y va a buscar que usted busque los caminos de Él nuevamente. La disciplina es algo benéfico para el creyente, porque es la manera de que Él nos forma. Y entonces, ¿qué es lo que Dios pretende hacer por medio de la disciplina? Dios pretende hacer lo siguiente. Primero, nos lleva a reconocer el pecado.
nos lleva, Salmo 32 nos habla de esto, nos lleva a reconocer el pecado. Usted debe de entender que Dios nos busca y nos llama y nos dice, hijo, te has desviado, hijo, regresa a nuestro amigo del Señor. Entonces cuando yo cometo una falta y Dios me disciplina, lo primero que yo tengo que hacer es empezar a pensar, ¿y por qué razón me está pasando esto? No comenzar a decir, Dios ya no me ama, es al contrario, porque Dios me ama, me está disciplinando. Entonces yo voy a decir, primero debo reconocer el pecado. Y de esa manera entonces yo voy a decir, Señor, ¿qué es lo que sucede? Señor, ¿qué es lo que pasa? Y empiezo a buscar cuáles son las razones por las cuales yo estoy siendo disciplinado. Y si yo encuentro algo, que muchas veces a nosotros nos han enseñado que esas son las facturas, ¿verdad? Si yo encuentro algo que yo le debo al Señor, entonces inmediatamente debo buscar corregir eso, buscar dejar eso. Si no encuentro nada, pues entonces lo más seguro es que Dios está buscar probar mi corazón. Y si eso me va a hacer caer o me va a hacer mantenerme con una convicción en que yo debo seguir al Señor a pesar de. Segundo, nos lleva a dejar el pecado. Una vez yo definí, yo digo, bueno, estoy en una falta, yo tengo que obedecer al Señor. Entonces lo que me lleva es, bueno, analizo, pienso y digo, yo debo volver al Señor. Y quiero sentir otra vez ese gozo de la salvación. Entonces me aleja del pecado. Salmo 119, versículo 67 nos enseña eso. Yo debo alejarme del pecado a causa de la disciplina del Señor. Y eso es lo más maravilloso. Dios me ama y no quiere que siga en indisciplina con Él. Recuérdese, las normas que Él me pone me crean un ser moral, un ser que puede ser, llamémosle, aceptado por la sociedad, porque soy un ser moral en el cual puede creer en la sociedad. Yo vivo de una manera íntegra, que es la finalidad del creyente, y asimismo ser aprobado por Dios. Tercero, nos ayuda a acercarnos más a Dios. Recordemos que cuando David pecó, una de sus consecuencias fue que su hijo Absalón lo quería matar. Y él comenzó a huir. David comenzó a huir. Eso lo que hizo fue, Salmo capítulo 3, versículos 3 al 8, nos enseña eso. David lo que hizo fue acercarse más a Dios, que fue lo correcto. A causa del pecado, fue disciplinado por medio de su hijo. Y entonces cuando fue disciplinado por medio del hijo, Dios permitió que el hijo lo buscara para matar. David lo que hizo fue buscar más a Dios en ese momento. Entonces, una de las enseñanzas que nos deja la disciplina es que nosotros podemos buscar más a Dios. Y esa debe ser otra finalidad. La disciplina fue lo que produjo el cambio en David. Si no es disciplinado, créanme que hubiera seguido con lo mismo. Si no hubiera sido disciplinado, créanme que se hubiera apartado completamente de Dios. Y por último, nos forma bien como hijos de Dios. José, por ejemplo, nos forma bien como hijos de Dios. Muchas veces hay hermanos que piensan que porque ya son creyentes, porque ya son cristianos, pueden hacer lo que quieran. Hay muchos que entran en un estado de soberbia y orgullo. Dice la palabra del Señor que Dios abate al altivo, abate al orgulloso. Abatir es, mire, hacerlo caer. Eso es abatir. Entonces muchos creyentes pensamos que porque somos pastores, incluso que porque somos servidores, podemos tratar a los demás hermanos, a las demás personas mal. No. La palabra nos enseña que Dios abate al altivo. José, por ejemplo, antes de ser vendido como esclavo y ser enviado a Egipto, José era orgulloso. En realidad la palabra cuando nos enseña de que él llegaba y contaba el sueño, es cierto que se lo contaba, pero debemos pensar de que muy probablemente lo contaba con cierto orgullo. Y entiéndase el orgullo, creerse más que los demás. Recuerde que la Biblia nos enseña y dice que incluso hasta su padre comenzó a decir, o sea, ¿qué está diciendo? Le decía, que yo debo de adorarte, de inclinarme y obedecerte. Y le decía el mismo padre. ¿Por qué? Si nosotros analizamos un poco ese texto, debemos entender de que había algo de orgullo en él. ¿Con qué forma lo debe haber dicho para que el padre lo haya entendido como que él debía inclinarse y adorarlo a él? Es cierto que Dios iba a permitir eso, pero no para honrarlo a José, sino para alabar a Dios. Entonces, a estas alturas del mensaje debemos reflexionar. ¿Estamos experimentando la disciplina de Dios? Algunos de nosotros. Algunos de nosotros podemos estar experimentando esa disciplina del Señor. ¿Qué debemos hacer entonces? Hacer un inventario de todo lo que estamos haciendo. Hacer un inventario de aquello que a Dios nos agrada y comenzar a cambiar esas cosas. Luego, estamos entendiendo el propósito de Dios con esa disciplina que estamos recibiendo, porque si no entendemos el propósito de Dios, usted va a seguir renegando, va a seguir en soberbia, va a seguir en altivez. Debemos aprender entonces a ver cuál es el propósito de esa disciplina del Señor y comenzarle a buscar a Él de todo nuestro corazón.
Ahora bien, ¿cuál es la reacción que nosotros debemos de presentar a Dios ante una disciplina que Él permita tener? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la reacción ante eso? El autor nos da una serie de consejos acerca de cómo reaccionar ante la disciplina de Dios, y eso es algo maravilloso, porque debemos aprender a reaccionar a la disciplina de Dios. Veamos. Primero, no menospreciemos la disciplina. Versículo 5 nos enseña, dice que la palabra no tengas en poco, no desestimes. La disciplina es importante y de gran valor para el creyente. Entonces dice, no menosprecies, es no tener en poco. Y no tener en poco significa que es mucho para nosotros. Recuérdese, la mayor expresión después de que Cristo murió por nosotros, es de que Dios nos ama. Y entonces nos enseña que no debemos menospreciar la disciplina. Al contrario, debemos buscar y anhelar eso, porque es la garantía de que Dios nos ama a cada uno de nosotros. Segundo, no nos desalentemos ante la disciplina. Versículo 5, segunda parte, dice, no te pongas débil, no pierdas el control de tus sentidos. Porque ese es el problema. Cuando llega la disciplina, muchas veces nos desalentamos y muchas veces perdemos el control. Andamos enojados, andamos estresados, andamos molestos, irritados. Pero muchas veces eso. Recuerdo el caso de un caso de un ingeniero que andaba estresado. A ver qué problema había tenido tempranito de la mañana. Llevaba a su hijo al colegio. Esto fue hace años. Y en el camino, pues un bus se le metió. Y de molesto, él siguió al bus. Él siempre andaba armado. Y entonces siguió al motorista, siguió al bus. Y cuando lo alcanzó, se le puso a la par. Y él hizo 2 disparos al bus. Según él, dice que él no pensaba dañar a nadie, simplemente como asustar al motorista, pero él andaba molesto por eso. Pero ¿qué sucedió? Los disparos lo alcanzaron al motorista y este motorista falleció. ¿Qué sucedió? El hermano preso por homicidio en este caso. Entonces no debemos nosotros desalentarnos, no debemos permitir perder el control de nuestros sentidos a causa de lo que estamos pasando. Debemos de recordar que Dios tiene el control, no debemos caer, porque esa no es la respuesta correcta de la disciplina. La respuesta correcta debe de ser, aquí estoy, Señor, disciplíname conforme a tu voluntad. Quiero ser íntegro conforme al propósito que tú tienes para mi vida. Tercero, valoremos la disciplina. Valoremos el amor de Dios. No miremos la vara en la mano de Dios, sino el corazón que mueve la mente de Dios. Cómo Dios ha puesto sus ojos en mí. Cómo Dios ha puesto sus ojos en mi iglesia. Y decir, yo no quiero que mi iglesia camine como está caminando. Yo quiero que mi iglesia se fortalezca. Yo quiero que en mi iglesia no haya chambres. Que en mi iglesia no haya divisiones. Que en mi iglesia no haya personas que lo que llegan no es a aprender, sino a generar disensiones. Aquella persona que llega a la iglesia a buscar quitarle la esposa al prójimo, ¿verdad? O el esposo al prójimo. Porque hay situaciones como esas. Uno de los grandes pecados actuales dentro de la iglesia es el adulterio. Y usted me dice, los hermanos, claro, los hermanos. Valoremos la disciplina. Valoremos lo que Dios tiene para nosotros porque Él nos ama en gran manera. Cuarto, aprendamos a obedecer. Recuérdense que el gran problema de Adán fue la desobediencia. Nosotros no somos exentos de eso. ¿Y cuál es el ejemplo que Jesús nos dio? Es la obediencia. Somos capaces de obedecer, así como el modelo que tenemos, nuestro Señor Jesucristo. Él obedeció al pie de la letra todo lo que el Padre le mandó a hacer. Yo hago lo que escucho de mi Padre, yo hago lo que mi Padre decide hacer. Entonces aprendamos la obediencia. En vez de molestarnos con Dios o desanimarnos espiritualmente, lo que debemos hacer es reconocer nuestro pecado, que ha sido nuestro pecado lo que provocó la disciplina, que ha sido nuestros errores lo que provocó la disciplina. Por lo tanto, así usemos la disciplina para aprender a ser más obedientes. Luego, quinto, tengamos paciencia. Y aquí es algo importante. Él tiene mucho que aprender. La crianza y educación de un hijo lleva años. Recuérdese, la disciplina lleva tiempo. ¿Cuánto lleva el tiempo de que nosotros debemos de criar y educar a nuestros hijos? No así, no dejan de ser nuestros hijos. Y no dejamos de educar y no dejamos de criar. Crianza le llamamos el tiempo en que nuestros hijos dependen de nosotros en todo aspecto. Y que va a llegar un momento en que en teoría ya no depende de nosotros. Pero nunca dejamos de ser padres. Y nuestros hijos nunca dejan de ser hijos. Por lo tanto, si el padre tiene que tener paciencia al instruir al hijo, también el hijo debe tener paciencia de la instrucción del padre. ¿Escuchó? Si el padre, nosotros como padres debemos tener paciencia de instruir a nuestro hijo. Por eso Dios tiene paciencia con nosotros. Imagínense usted cuánto usted y yo hemos debido de pagar y todo el tiempo que ha pasado de cómo nosotros deshonramos a Dios. ¿Creen ustedes que Dios ya hubiera hecho algo más con nosotros? Claro que sí. Pero en su bendita paciencia nos está esperando a que nosotros corrijamos y que nosotros cambiemos. Aquellas personas que buscan la destrucción del prójimo,
La palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo. No dice que es una opción, es una ordenanza, es un mandato, es un mandamiento. No dice si te cae bien. No dice si es tu familia. No dice si es una persona que te ayuda en algo y por eso tú le agradeces. No, dice a tu prójimo. Por lo tanto, no menospreciemos la disciplina. Tengamos paciencia. Aprendamos a amar a Dios. Entonces, cuando nosotros somos disciplinados por Dios, demos gracias. No se nos olvide. Seamos agradecidos con el Señor cuando somos disciplinados. Eso sí, Dios nos disciplina y cuando aprendemos la lección, nos restituye y nos da cosas mejores de las que pudimos haber tenido antes. Pero no vayan a hacer las cosas pensando en que Dios nos va a restituir. No piensen en eso. Piensen en agradar a Dios en todo tiempo, con todo su ser. Pero es mejor aprender a agradar a Dios en todo, para no sufrir la disciplina del Señor. Recuerden, después de que Dios nos ha disciplinado, aprendemos a que debemos agradarlo en todo lo que hagamos. Dios nos ama. Le duele disciplinarnos. Como muchas veces uno como padre dice, es que yo a mi hijo no le he querido castigar, no le he querido pegar. Pero muchas veces lo hago, pero me duele más a mí, dicen los padres. Me duele más a mí que a él, pero no se lo digo. No se lo puedo reflejar, no se lo puedo demostrar. Lo mismo Dios con nosotros. Su amor es tan grande que también a Él le duele disciplinarnos. Y nosotros debemos aprender a que en todo tiempo Dios está al cuidado de nosotros. Reflexionemos. Si estamos siendo disciplinados, veamos el propósito de esa disciplina. Si estamos siendo disciplinados, escudriñe y analice esos 5 conceptos que vamos de ver cómo debemos de reaccionar ante la disciplina. Porque Dios nos sigue amando y Dios en todo tiempo está en control de todas las cosas. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu bendita palabra. Te agradecemos en esta hora, Señor, por todo lo que nos has permitido aprender. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos permitas, Señor, corregir todas aquellas cosas que no son de tu agrado. Que la gloria y la honra sean a ti en todo tiempo. En el nombre de Jesús oramos y te bendecimos, Señor. Amén. Y usted, amigo o hermano que no conoce al Señor, este día yo le invito a que usted incline su rostro, doble sus rodillas, y si no puede doblar sus rodillas, pues así como está, entregue su vida al Señor. Llegue a la presencia del Señor y dígale: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que tu Hijo, Jesucristo, murió en la cruz del Calvario por causa de mis pecados, que a través de esa sangre yo he sido redimido, he sido justificado ante tu presencia. Yo quiero, Señor, en esta hora entregar mi vida a ti, recibir esa sangre, cubrirme con esa sangre preciosa del Cordero, que es la única que puede limpiarme de todo pecado. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que a partir de este día seas tú gobernando mi vida y ser llamado hijo tuyo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Le invito ahora a que usted se congregue, que siga aprendiendo acerca de la palabra del Señor. Una oración es el comienzo de su salvación, porque de ahí en adelante usted tiene que discipularse. Debe de aprender lo que Dios tiene para usted. Debe de aprender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, de cuánto nos ama y de cuánto nosotros debemos aprender a amarlo. Gracias al Señor por todo lo que es. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta hora. Te pido, Padre, por cada predicador que va a llevar tu mensaje en esta semana. Te entregamos esta semana de principio a fin. Te entregamos, Señor, todo lo que hacemos. Te agradecemos por la disciplina que recibimos, porque es la garantía de que nos amas y que somos hijos tuyos. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Que el Señor les bendiga a mis hermanos y siempre les invitamos a que no dejen de sintonizar estos mensajes, porque es para crecimiento de cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y los esperamos en el siguiente mensaje.